El 11 de enero de 2020, una adolescente de 15 años fue hallada muerta en una pequeña casa de La Guaira. Tenía moretones escalofriantes, la mirada perdida y ninguna causa clara de muerte. En apenas pocos días, una chica alegre y encantadora empezó a comportarse de forma extraña, deteriorándose a una velocidad que nadie podía comprender. Mientras su familia, desesperada, buscaba ayuda, ella fue arrastrada hacia rituales espiritistas, promesas de sanación y advertencias sobre fuerzas oscuras que la rodeaban. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cómo pudo una joven sana caer en las manos de un grupo de culto oculto en la sombra, donde el miedo y la superstición reemplazan a la razón? Narieli Yaneisi Cacharuco Guillén nació el 22 de febrero de 2004 en La Guaira, antiguo estado Vargas, en Venezuela. Fue la primogénita de André Guillén y José Gómez, quienes eran pareja en aquel entonces. Sin embargo, cuando Narieli aún era muy pequeña, sus padres tomaron caminos separados. Aquellos que la conocieron la describen como una niña vivaz y alegre, con una gran afinidad por el mar, una característica común entre los habitantes de la costa. Aunque algunas fuentes mencionan que tenía una leve discapacidad cognitiva, su familia siempre negó esta afirmación, asegurando que era una joven sumamente inteligente y que obtenía excelentes calificaciones en la escuela. En 2019, con 15 años, cursaba el cuarto año de bachillerato y, según su madre, soñaba con estudiar medicina. Su familia sostenía que su edad era acorde con su nivel académico, lo que desmentía cualquier versión sobre una discapacidad mental. No obstante, mencionaron que era una joven muy reservada y que padecía asma. Además, en 2017 fue diagnosticada con lipotimia o síncope. Según André, estos episodios tenían un origen emocional y solían presentarse en situaciones de estrés, como viajar, rendir un examen o realizar una exposición en clase. En esos momentos, Narieli se desmayaba, pero lograba recuperarse con rapidez. A mediados de 2019, llegó a la comunidad una joven llamada Stephanie Caroline Rodríguez Jiménez, de 19 años, quien aseguraba provenir del estado Miranda. Según los reportes, su familia alquiló una vivienda a escasa distancia de la casa de Narieli. A pesar de la diferencia de edad de 4 años entre ambas, esto no fue un obstáculo para que construyeran una amistad. Con el tiempo, se fueron conociendo mejor y descubrieron que tenían una gran afinidad. En poco tiempo, comenzaron a pasar juntas casi a diario, frecuentando el centro comercial, el parque e incluso el cine. La familia de Narieli no veía con malos ojos esta amistad, e incluso Stephanie llegó a tener un vínculo cercano con la madre de Narieli, al punto de llamarla mamá. Al ser mayor, era ella quien solicitaba los permisos para salir, asegurando siempre que Narieli regresaría a casa en el horario acordado. Hasta ese momento nunca habían incumplido ninguna norma en sus respectivos hogares. Era común que Narieli pasara la noche en casa de Stephanie y viceversa. Sin embargo, había un aspecto que incomodaba a la madre de Narieli: la religión de Stephanie. Mientras que su familia era profundamente cristiana, Stephanie practicaba la santería. En publicaciones en redes sociales, se observaba que cuando iban a la playa, realizaban ciertos rituales que Stephanie presentaba como simples pactos de amistad, pero que, según la madre de Narieli, tenían una relación directa con sus creencias religiosas. En diciembre de ese año, la madre de Narieli notó de inmediato que su hija llevaba un brazalete en la muñeca. Conocedora de los símbolos religiosos, reconoció que la pulsera de cuentas verdes y amarillas era propia de la santería. Al preguntarle quién se la había dado, Narieli, sin darle mayor importancia, le explicó que había sido un regalo de Stephanie para protegerla. Molesta por lo que consideraba una influencia contraria a sus creencias, la madre de Narieli le retiró el brazalete de inmediato. Existen versiones que indican que lo escondió, mientras que otras señalan que lo destruyó.
Lo cierto es que, desde ese día, Stephanie dejó de visitar la casa de Narieli. Familiares y allegados aseguran que, a partir de ese momento, la vida de la adolescente comenzó a tornarse difícil. Según el testimonio de sus familiares, Narieli siempre había sido una joven saludable, llena de energía y con un carácter alegre. Le encantaba salir y disfrutar de distintos lugares, pero su madre notó un cambio drástico en su comportamiento después de haberle quitado el brazalete. Desde entonces, Narieli comenzó a aislarse, perdió el interés en salir de casa y pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo. Su energía disminuyó considerablemente, su estado de ánimo se tornó melancólico y además dejó de comer, lo que preocupó enormemente a su familia. En un intento por animarla, su padre le pidió a su madre que la dejara pasar unos días con él en Caracas. Sin embargo, el viaje no salió como esperaba. Mientras esperaban el autobús que la llevaría a la capital, Narieli se desmayó. Debido a la cercanía de un hospital, fue trasladada de inmediato para recibir atención. La pareja de su padre sugirió que la joven pasara unos días con ellos, con la esperanza de que se recuperara. Aunque durante su estancia con su padre pareció mejorar, al regresar a su casa su estado no mostró signos de mejoría. El 23 de diciembre, su padre volvió a buscarla, pero nuevamente Narieli sufrió un desmayo en Caracas. A partir de este punto, las versiones sobre los hechos comienzan a diferir. Según diversos relatos, el lunes 30 de diciembre, mientras su madre se encontraba en la capital, Narieli volvió a desvanecerse. De inmediato, la mujer regresó con su hija a La Guaira, pero esta vez la joven no logró recuperarse completamente. Al día siguiente, el 31 de diciembre, presentó síntomas alarmantes. Su madre relató que el comportamiento de Narieli cambió de manera radical. Tenía la mirada perdida, estaba sumamente inquieta y reaccionaba con una agresividad inusual. Su estado físico también se deterioró. Dejó de alimentarse por completo y empezó a sufrir espasmos, lo que le provocó numerosos moretones en el cuerpo. Alarmados, sus padres la trasladaron a un hospital en busca de respuestas. Sin embargo, tras una evaluación inicial, los médicos aseguraron que físicamente no presentaba ninguna anomalía y la remitieron a otro centro de salud. Allí, le realizaron pruebas de sangre, pero todos los valores parecían estar dentro de los rangos normales, dejando a los especialistas sin una explicación clara sobre lo que le estaba ocurriendo a la joven. Con el paso de los días, el estado de Narieli continuó deteriorándose. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación sin probar bocado, por lo que su familia comenzó a administrarle alimentos líquidos o blandos con una jeringa. Su comportamiento también se tornó aún más preocupante. No hablaba, y sus pupilas permanecían completamente dilatadas. En un intento desesperado por establecer comunicación con ella, su madre le entregó papel y lápiz, pidiéndole que escribiera algo. Sin embargo, Narieli fue incapaz de hacerlo. Incluso cuando su madre intentó guiar su mano dictándole algunas palabras, la joven no pudo plasmar nada en el papel. La impotencia de verla en ese estado afectó profundamente a su familia, quienes comenzaron a considerar la posibilidad de que estuviera bajo el efecto de algún tipo de brujería. Algunas personas cercanas a la familia sugirieron llevarla con el sacerdote de la comunidad, pero sus padres optaron por acudir a un centro evangélico en busca de ayuda. Lamentablemente, allí no encontraron solución alguna. Narieli fue llevada a diferentes centros de oración, donde realizaron súplicas y rituales religiosos para intentar mejorar su condición, pero su situación seguía sin mostrar signos de mejoría. Ante la desesperación, su padre decidió grabar un video en el que se podía ver a Narieli con la mirada perdida, moviéndose de manera inquieta y retorciéndose, como si estuviera bajo una influencia desconocida. Convencido de que algo fuera de lo normal le estaba ocurriendo, envió la grabación a su padrino, quien, según se decía, tenía conocimientos sobre brujería. Tras examinar la grabación, el hombre confirmó las sospechas de la familia.
Narieli estaba bajo los efectos de un hechizo. Como solución, les recomendó realizarle una limpieza espiritual, un ritual destinado a restaurar su bienestar físico y emocional. Con la esperanza de aliviar su sufrimiento, el 2 de enero de 2020, la familia de Narieli decidió llevarla a un centro espiritista donde se veneraba a María Leonza, una deidad muy respetada dentro de las prácticas espiritistas en Venezuela. Según algunas versiones, el primer ritual de limpieza al que fue sometida pareció dar resultados positivos, ya que la joven se mostró más tranquila y relajada. Sin embargo, al regresar a casa, su estado volvió a empeorar. Ante esta recaída, su madre optó por llevarla nuevamente al centro espiritista, donde durante 9 días participó en una serie de sesiones de purificación. Entre estos rituales se incluían baños nocturnos en un río, con la intención de liberarla del supuesto mal que la afectaba. No obstante, lejos de mejorar, la situación tomó un giro trágico. En la madrugada del 11 de enero de 2020, Narieli, de apenas 15 años, falleció repentinamente. Su madre, consternada, notificó de inmediato a las autoridades sobre lo ocurrido. Investigadores y un equipo forense acudieron al centro espiritista para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las pesquisas correspondientes. A simple vista, y basándose en las condiciones en las que la joven había pasado sus últimos días, los expertos preliminarmente consideraron que su muerte podría estar relacionada con problemas respiratorios. Se sospechaba que la exposición al agua fría del río en horarios nocturnos, sumada a las bajas temperaturas y la falta de tratamiento médico, habían agravado una posible afección pulmonar. Sin embargo, los especialistas señalaron que se requerían exámenes exhaustivos para determinar con certeza la causa del fallecimiento. Desde el primer momento, la familia de Narieli rechazó la posibilidad de que su muerte tuviera una causa natural. Estaban convencidos de que su fallecimiento había sido consecuencia directa de un supuesto hechizo, y en varias ocasiones señalaron a su amiga Stephanie como la responsable de dicha maldición. Sus sospechas se basaban en el hecho de que Stephanie practicaba la santería, lo que reforzaba aún más su creencia en un origen sobrenatural para la tragedia. Mientras las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes, el caso de Narieli comenzó a viralizarse en redes sociales, especialmente por la difusión de un video en el que se le veía en un estado de inquietud extrema. Este material fue visto por muchas personas, tanto dentro como fuera de Venezuela, y rápidamente surgieron especulaciones. Se llegó a afirmar, de manera errónea, que su muerte estaba relacionada con un exorcismo o con los rituales espiritistas a los que había sido sometida. Numerosos comentarios en línea aseguraban que lo sucedido no tenía explicación médica y que estaba ligado a fenómenos paranormales. En medio del dolor por su pérdida, la familia de Narieli estaba completamente convencida de que su muerte tenía un trasfondo oscuro y sobrenatural, y no aceptaban otra versión de los hechos. Además, señalaban como sospechoso el hecho de que Stephanie no se hubiera acercado ni una sola vez a preguntar por su amiga en los días previos a su fallecimiento, a pesar de que llevaban más de 2 semanas sin verse. Sin embargo, de manera inesperada, el día en que se notificó la muerte de Narieli, Stephanie apareció en la casa de su abuela, donde se llevaría a cabo el velorio. Su llegada causó una fuerte reacción entre los familiares de la joven. Tías y otros allegados la rodearon de inmediato y comenzaron a cuestionarla con firmeza, convencidos de que ella tenía alguna responsabilidad en la tragedia. Nerviosa y visiblemente incómoda, Stephanie intentó defenderse, asegurando que no sabía que Narieli estaba enferma y que no tenía nada que ver con su muerte. Pero la confrontación no terminó ahí. Sus acusadoras la enfrentaron con un detalle inquietante. Unos días antes, Stephanie había publicado en sus redes sociales un mensaje perturbador, en el que decía que se reía de los vivos y caminaba con los muertos, porque los muertos nunca fallaban ni mentían. Para la familia de Narieli, esta frase no era una simple coincidencia, sino una provocación directa que confirmaba su vínculo con lo sucedido.
Acorralada por la presión y sin salida aparente, Stephanie terminó confesando que, efectivamente, le había realizado un trabajo a Narieli. Sin embargo, en ese momento, no reveló en qué consistía exactamente. Familiares y amigos de Narieli registraron en video toda la confrontación, capturando cada momento de la discusión. Su padre, al ver la situación, actuó rápidamente y logró que Stephanie fuera llevada ante las autoridades para que diera su versión de los hechos. Según el testimonio del hombre en su declaración ante las autoridades, Stephanie volvió a admitir que había realizado un trabajo contra Narieli. En cuanto a la razón detrás de este supuesto acto, existen dos versiones. La primera sostiene que Stephanie se acercó a Narieli desde el principio con la intención de perjudicarla, ya que la joven había comenzado a salir con un chico que a ella también le interesaba. La segunda versión indica que, aunque su amistad fue genuina al inicio, con el tiempo ambas se interesaron en la misma persona, pero el joven en cuestión prefirió a Narieli, lo que habría desatado los celos y deseos de venganza de Stephanie. Independientemente de cuál versión sea la verdadera, lo que se sabe a través de distintos medios es que, cada vez que Stephanie visitaba la casa de Narieli, tomaba prendas de vestir de la joven, incluyendo ropa íntima, así como objetos personales como un tenedor usado. Según el testimonio del padre de Narieli, Stephanie confesó haber realizado un ritual con estos artículos y haberlos enterrado junto con una tijera en una tumba del cementerio de La Guaira, con la intención de hacer un pacto con el espíritu de un difunto y causar daño a su amiga. Además, el padre de Narieli afirmó que Stephanie se comprometió a llevar a los funcionarios al cementerio para recuperar los objetos enterrados. Sin embargo, no existen registros oficiales que confirmen que la policía haya realizado una inspección en el lugar o que se haya llevado a cabo alguna diligencia en torno a esta declaración. En consecuencia, la denuncia contra Stephanie no prosperó y pocas horas después fue puesta en libertad. Las leyes venezolanas no contemplan delitos relacionados con prácticas religiosas o espirituales, por lo que no había base legal para procesarla. Poco después, surgió una nueva versión que añadió un elemento aún más perturbador a la historia. Se empezó a rumorear que, durante el ritual en el cementerio, Stephanie no solo enterró los objetos de Narieli, sino que también extrajo tierra, huesos y cenizas de una tumba. Supuestamente, trituró los restos óseos y los mezcló con los demás elementos para crear una sustancia conocida como arena de muerto. Según estas especulaciones, Stephanie habría colocado esta mezcla en la comida y las bebidas de Narieli sin que ella lo supiera. Esta teoría fue ampliamente comentada y difundida en redes sociales, alimentando aún más el misterio en torno al caso. Sin embargo, las autoridades nunca consideraron esta información como parte de la investigación oficial, ni encontraron pruebas que la sustentaran. Poco después de que se realizara el examen forense al cuerpo de Narieli, se determinó oficialmente la causa de su muerte: bronconeumonía e insuficiencia respiratoria, lo que provocó hipoxia, es decir, la falta de oxígeno en el cerebro, llevándola al fallecimiento. Además, el informe forense reveló que la joven presentaba signos de desnutrición y deshidratación. Aunque Stephanie fue puesta en libertad, las autoridades informaron en un primer momento que habían detenido a 2 personas en relación con el caso. Sin embargo, sus identidades no fueron reveladas y pocos días después fueron exoneradas. Nunca se aclaró si estas personas pertenecían al centro espiritista, si eran miembros de la familia de Narieli o si tenían alguna otra conexión con la joven. A raíz de los resultados forenses, resurgió la hipótesis inicial de los expertos. Se volvió a señalar que Narieli pudo haber desarrollado la infección respiratoria tras haber sido sumergida repetidamente en aguas frías durante los rituales. Además, se sugirió que la exposición al humo de distintas sustancias utilizadas en estas ceremonias pudo haber agravado su condición pulmonar, contribuyendo a su trágico desenlace. En paralelo, el debate sobre el supuesto uso de huesos triturados en la alimentación de Narieli cobró fuerza. Aunque nunca se encontró evidencia científica en los análisis forenses que respaldara esta teoría, muchas personas especularon que Stephanie, más que haberle realizado un acto de brujería en sí,
pudo haberle administrado restos óseos contaminados con bacterias, lo que habría causado una infección severa que afectó su sistema nervioso y su cerebro. Otro tema que también generó controversia fue la posibilidad de que Narieli padeciera esquizofrenia. Según algunos comentarios en redes sociales, los comportamientos que se observaron en los videos grabados por su familia eran indicativos de un trastorno mental no diagnosticado. Para algunos, esto explicaría sus cambios de actitud y su deterioro progresivo. Todas estas teorías y especulaciones comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales y posteriormente fueron replicadas por distintos medios de comunicación. Los padres de Narieli desestimaron por completo todas las hipótesis sobre su fallecimiento. Insistieron en que su hija nunca había presentado problemas de salud mental y que siempre había sido una joven saludable y feliz. Si bien reconocieron haber llevado a Narieli al centro espiritista para recibir una limpieza, negaron que hubiera permanecido allí durante 9 días o que le hubieran realizado rituales de forma constante. Según su versión, la joven fue llevada a este lugar a principios de enero de 2020 y luego nuevamente el viernes 10 de enero, pero afirmaron que nunca estuvo sometida a un proceso prolongado de limpiezas espirituales. Aseguraron que, tras la última sesión, regresaron con ella a su hogar, donde lamentablemente falleció en la madrugada del sábado 11 de enero. De acuerdo con su relato, el cuerpo de Narieli fue retirado por las autoridades en la casa de la familia, y no en el centro espiritista, como se había rumoreado inicialmente. A pesar de que se abrió una investigación oficial, el caso sigue envuelto en incertidumbre, con numerosas contradicciones y preguntas sin respuesta. La familia continúa buscando justicia y claridad sobre lo ocurrido, aunque su madre ha expresado que, ante la falta de respuestas, solo confía en la justicia divina. En cuanto a Stephanie, diversas fuentes aseguran que, tras la polémica y las acusaciones en su contra, ya fuera por supuestas prácticas de brujería o por haber suministrado la llamada arena de muerto a Narieli, decidió abandonar el país. Su paradero sigue siendo un misterio, y hasta el momento no se sabe con certeza a dónde se fue ni qué ha sido de ella. ¿Cuál crees que fue la verdadera causa de la muerte de Narieli? ¿Fue por una enfermedad, un ritual fallido, o hay algo más que aún no sabemos? ¿Piensas que la familia de Narieli tuvo alguna responsabilidad en su fallecimiento? ¿Piensas que la ley debería regular más las prácticas espirituales y los rituales religiosos para evitar casos como este? Con los síntomas que presentó Narieli, ¿podría haber sido una enfermedad rara que nadie detectó a tiempo? Deja tu opinión en los comentarios, y si te interesa nuestro contenido, no olvides suscribirte.